De vuelta en Tolerancia Cero le presentamos a nuestros siguientes invitados, la diputada Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. Carol, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Matías. Y el también diputado y presidente de Amplitud, Joaquín Godoy. Joaquín, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes y a ustedes en sus casas los quiero invitar a ver la siguiente nota. Una ciudadanía que exige más transparencia, que exige mayor estándar alto, sobre todo a nosotros como gobierno. Palabras del ex jefe de gabinete en marzo del 2014, cuya lectura en el presente pesan por sí solas. Nosotros hemos dicho un principio al gobierno, dialogar, pero dialogar para avanzar, no para hacer perder el tiempo, digamos, y evitar la reforma. A poco más de un año y con nuevo ministro. Creo que Chile necesita reforma. Lo que sí creo que en la reforma hay que siempre tratar de acompañarlas del mayor grado de acuerdo. Acuerdos, diálogos, prudencia son conceptos que se escuchan con la llegada de Jorge Burgos como jefe de gabinete y Rodrigo Valdés en Hacienda, dejando atrás la famosa retroexcavadora y el celo por ceder frente a las reformas. Los mitos que tratan de colocarle a este proyecto de reforma tributaria se han ido cayendo uno a uno. Pero no fue solo la reforma tributaria uno de los flancos más discutidos. El 21 de mayo del año pasado también quedó registrado con un potente anuncio. La tarea de fortalecer nuestra democracia y modernizarla mediante una nueva constitución es una tarea de toda la sociedad. Queremos una nueva constitución que proyecte a Chile al futuro. Con el cambio de gabinete, no son pocos los que ven con temor el cumplimiento de las promesas transformadoras del programa de gobierno. Jorge Burgos le va a poner trayectoria, le va a poner algo de prudencia, pero espero que no signifique un tapón en las reformas, porque de lo contrario, esto se estaría transformando en el gobierno más de Jorge Burgos que de la presidenta Bachelet. Creo que Jorge Burgos, entre otras muchas cualidades, encarna de forma muy visible los elementos de continuidad y de cambio. Va a requerir sentido del humor también, y creo que Jorge Burgos en eso tiene esa cualidad. El nuevo ministro del Interior ya señaló que no abrazaba la idea de una asamblea constituyente, pero ¿qué tan viable es esa opción? El gobierno, por lo menos en el programa y en las declaraciones de la presidenta, nunca se matriculó con una asamblea constituyente. Las incógnitas que flotan y que alimentan el análisis, las proyecciones y algo de especulación pueden despejarse este próximo jueves, cuando la presidenta le hable al país y rinda cuentas ante el Congreso Pleno. Carol, ¿tienes susto que el diálogo, como está planteado hoy día, sea, en palabras del exministro Peñalillo, de perder las reformas? Dice que, ojo, que el diálogo no sea perder las reformas. ¿Tienes susto que Burgos sea el capitán de un equipo que venga a tirar el freno de mano? Aunque se hable de la reforma, porque hoy día hasta la UDI está a favor de la reforma, eso es un desde. Pero esos son los logros. ¿Tienes susto que le va a poner freno de mano a la reforma? Como ustedes fueron invitados a este gobierno. Sí, no, para nada, Matías. Yo la verdad es que creo que aquí hay que ser bastante claros, ¿ah? Y hoy día yo quiero rescatar una entrevista que daba el presidente del Senado, Patricio Walker, donde él decía hablar de diálogo, hablar de tener encuentros, de poder conversar, de lograr acuerdos, no significa hablar de transacas, ni mucho menos tratar de desdibujar lo que ya hemos de alguna u otra manera acordado. Acá hay un programa de gobierno que, como muy bien lo han dicho y lo decía delante el vocero de gobierno, ¿cierto? Es un programa de gobierno que es una guía de ruta de este gobierno de la nueva mayoría que conduce la presidenta Bachelet. Pero todos nosotros sabemos quienes somos parte de este gobierno, que finalmente la palabra final la tiene quien conduce el gobierno, que es la presidenta. Y la presidenta en eso ha sido muy clara. Yo no entiendo mucho en estas posiciones que han tratado de decir como que se desdibuja el programa o que se pone en riesgo el programa o que el programa se pudiera llegar a flexibilizar, cuando la presidenta ha sido tremendamente clara en decir el programa continúa, las reformas continúan. Entonces, ¿qué le viene a poner Burgos, por ponerle un nombre a un equipo nuevo? ¿Qué le viene a poner distinto? Es que no es solo Burgos. Yo creo que no tratar solo de centrar... por ponerle el nombre a un equipo. Sí, pero tratar de centrar el tema, el debate en el ministro del Interior, Burgos u otro. O sea, Burgos es parte de un nuevo equipo que yo creo que fue muy importante que la presidenta hiciera este cambio en este momento político. Ella dio una señal. Y es un equipo bastante diverso, transversal, donde se incorporaron caras nuevas, Insunza, el propio vocero de gobierno, que yo saludo, que una cara joven, un parlamentario que además tiene mucho manejo, se sume un ministro de Desarrollo Social del
Partido Comunista, un ministro del Interior demócrata cristiano que tiene una posición y que él ha sido muy cuidadoso. Cuando él dice, yo no tengo una posición a favor o no creo tanto en la Asamblea Constituyente, también lo dice a título personal, pero dice, pero me pongo a disposición de lo que el gobierno determine y finalmente de la definición que se tome de aquí en adelante. Por lo tanto, los ministros deben tener muy claro que las definiciones no pasan por el pensamiento particular de uno u otro, sino que de las decisiones colectivas del gobierno. Felipe. Le voy a preguntar al tiro a Joaquín después, pero es que quiero solo cerrar el tema de Jorge Burgos como ministro del Interior. Yo sé que lo conversábamos antes de entrar al estudio, que la lógica de mantener una idea permanente en el tiempo, la consecuencia, a veces está sobrevalorada porque es interesante cambiar de idea, pero yo sé también que para el Partido Comunista la consecuencia es importante. Así es. Noviembre del 2012, diputado Jorge Burgos, una alianza política de la democracia cristiana con el PC sería muy negativa. 2008, en la revista ¿Qué pasa? Si el PC ingresa al gobierno, me voy en ese mismo momento. Probablemente dejaría de ser incluso militante activo de la ADC, pero si hay una cosa que no haría, es abandonar el partido. Después habla de quedarse... Hay una mirada en la historia de Jorge Burgos que no es muy positiva respecto del Partido Comunista. ¿Sientes que esa mirada cambió? ¿Confías en que esa mirada cambió? O sea, si él decidió ser ministro del Interior de un gobierno del cual los comunistas somos parte y somos parte activa, y yo creo que en este cambio de gabinete además se confirma bajo la responsabilidad que nos da la presidenta de mantener a la ministra Pascual, que es militante comunista, y además sumar a un nuevo ministro, y él acepta esa responsabilidad. Yo entiendo que el ministro Burgos hoy día está en la disposición de construir conjuntamente, porque yo sí soy una persona de convicciones. Escuchaba en antes Fernando que las convicciones en política son peligrosas. Yo sí soy una persona de convicciones y de muchas convicciones. Y creo que el Partido Comunista se ha caracterizado precisamente por lo mismo también en su historia. Nosotros estamos en este gobierno precisamente por la convicción de que hay un programa de gobierno que Chile esperó durante muchos años y que por primera vez, después de tantos años, se están haciendo transformaciones que eran necesarias. Y yo creo que en esa dirección es que nosotros hemos planteado nuestra posición en el gobierno. Si este gobierno se desdibuja, si este programa se desdibuja o se cuestiona en el camino, bueno, lo evaluaremos. Los ministros fueron cambiados recién hace algunos días. Hoy día nosotros estamos también a disposición de ver y de contribuir a que todo aquello que el gobierno decía cambiar, encaminar y desarrollar, finalmente se vaya haciendo colectivamente y con la nueva mayoría que finalmente es la que escribió este programa de gobierno que eligió la ciudadanía con más de un 60% en la votación presidencial. Muy cortito entonces para Joaquín. ¿Te da la sensación desde la otra vereda que el programa que en algún momento fue factor de unidad de la nueva mayoría se está transformando o ha pasado a convertirse en un motivo de controversia también? ¿El propio programa? Mira, es que yo creo que hay una diferencia sustancial entre los enunciados del programa, donde todos los chilenos querían hacer ciertos cambios importantes, incluidos nosotros, siempre estuvimos abiertos a ese diálogo, y los cambios que se están haciendo efectivamente. Yo creo que ahí es donde está la diferencia sustancial. Y yo creo que la nueva mayoría no se ha dado cuenta que estos cambios que está haciendo no son los que quieren los chilenos. A mí lo que me pasa cuando escucho la oportunidad de que haya diálogo y lo que veo yo después del cambio de gabinete es que hay mejores expectativas, pero ese diálogo, si no produce un cambio, la verdad que es difícil que se transforme realmente en un diálogo efectivo. Y lo que nosotros planteamos es que si tú ves una reforma como la reforma tributaria, que nosotros estuvimos abiertos a esa conversación, de hecho hicimos una propuesta, el gobierno se alejó mucho y hoy día todo lo que decía defender esa reforma hizo totalmente lo contrario. Echó abajo la inversión, echó abajo el crecimiento y para lo que era la reforma, que era para recaudar un determinado monto de recursos, no terminó recaudándolos producto de que dejó de lado factores que eran fundamentales como el crecimiento económico. Y por lo tanto hoy día lo que nosotros vemos es que la reforma no va a recaudar los suficientes recursos para hacer los cambios que se planteaban y al mismo tiempo va a tener que hacer frente a los problemas que la propia reforma ha hecho, porque el gobierno, para impedir que las cifras de desempleo suban al infinito, lo que ha hecho es aumentar la contratación de personal en un 10%. Entonces, lo que yo no puedo entender es que este gobierno tenga la soberbia de no darse cuenta que estos no son la forma de los cambios que quiere Chile. Chile quiere, a nuestro juicio, cambios que generen mayor libertad, mayor posibilidad a los chilenos a tener oportunidades, y creo que no lo están haciendo hoy día. Uno podría, por ejemplo, muy rápidamente, y yo creo que lo vamos a compartir con la Carol, cuando uno habla del cambio en educación, y cuando se piensa en la educación superior inclusiva, nosotros pensamos lo mismo, pero fíjense que la gente de escasos recursos no llega a la universidad en gran medida porque tiene una muy mala base.
Entonces, una reforma educacional que va a atacar la punta de la pirámide en vez de atacar los pilares o la base fundamental, que es donde realmente hacen la diferencia, yo creo que esa no es la reforma que los chilenos quieren, y por eso las reformas, salvo el cambio al sistema binominal que sí profundiza la democracia, salvo ese tema en particular, las reformas no están respondiendo a los verdaderos requerimientos de la ciudadanía. Fernando Villegas. Parece que todo el problema y toda la discusión gira en cuanto a la naturaleza del diálogo. Aquí creo que Carola mencionó esto de que algunos temas, Carol, perdón, de que podía implicar transaca y cosas así. Bueno, la palabra transaca está muy cargada, como diría Fernando, tiene tiene un mal olor, pero transaca en el fondo es transacción. Y a mí me parece que todo diálogo, por definición, por su naturaleza, implica transacciones. Y por lo tanto implica desdibujar un poco lo que traían las partes. De lo contrario, no hay diálogo, hay evangelización. Esto me recuerda las discusiones en el siglo IV sobre la naturaleza de la divina providencia o la Trinidad. Si tú estás convencido de que la Trinidad es así, tú no tienes manera de entrar a transar con otros, si tienes una convicción 100%. Lo que tú quieres es evangelizar, ojalá todos estén contigo. Pero eso no es diálogo, eso es evangelización. Esa es una cosa. Y la otra es que, como decías tú, y es verdad, una cosa es estar convencido de que el país, por ejemplo, necesita eliminar las extremas desigualdades. Y otra cosa es el cómo. Y el demonio está en los detalles, o sea, donde están las diferencias en los procedimientos. Porque un procedimiento puede ser malo y puede producir efectos desastrosos. Y en política, además, hay un factor adicional, Carol. Y es que uno tiene que tomar en cuenta, te guste o no al otro, porque el otro no va a desaparecer del mapa como una pieza de ajedrez que la captura y la botas en la caja. Va a estar ahí, y aunque estuviera equivocado, vas a tener que tomar en cuenta esa postura. Llámalo transaca si quieres, para generar los mínimos equilibrios y paz que requiere la sociedad para subsistir. Sí. Esto no es una demostración en un pizarrón, es una convivencia obligada con los demás, y eso supone que el diálogo trae consigo algún grado de desdibujamiento, creo yo. A ver, primero yo quiero decir que efectivamente acá se ha hablado harto del programa, y el programa yo quiero volver a plantear, el programa no es un programa cerrado. Si uno lee el programa de la nueva mayoría, es un programa que deja varios elementos abiertos, partiendo, por ejemplo, que dice nueva constitución, pero no dice cómo. O sea, y ese es un elemento que hoy día es parte de los debates en los que estamos precisamente discutiendo y dialogando. Y ahí, cuando uno habla de diálogos, inmediatamente pareciera ser que aquí el diálogo es unilateral y que solamente se diera con la oposición o con algunos sectores. O sea, yo me imagino que cuando se habla de diálogo, de abrir espacios de diálogo, de conversación, de encuentros, de tomar posturas, de recogerlas en función de las transformaciones que Chile está viviendo, también, por ejemplo, estamos hablando de diálogo con los movimientos sociales, de diálogos con las organizaciones sociales. La CUT mucho ha tenido que decir, y lo ha dicho respecto a la reforma laboral. Los profesores mucho han tenido que decir en torno, por ejemplo, a la carrera docente. Y se hizo una consulta la semana pasada que tiene diferencias con la propuesta del gobierno, y los profesores pusieron su propuesta sobre la mesa, y es ahí donde están generando un diálogo correspondiente a eso. Lo mismo los estudiantes, en fin, y así también, por ejemplo, cuando hubo diálogo con la propia amplitud en torno al tema del cambio del sistema electoral, también hubo encuentros, hubo diálogo, hubo diferencia. Lo distinto está, y yo lo quiero plantear, es que acá hay sectores, y aquí hay que reconocerlo claramente, que no quieren estos cambios. O sea, la UDI se ha opuesto completamente a la nueva Constitución. Yo hoy día, por ejemplo, quiero valorar que Renovación Nacional haya dicho que ellos sí creen que debiese haber una nueva Constitución. A lo mejor no tienen la misma posición al respecto de cuáles son los cambios a la nueva Constitución, pero sí dicen que hay que debiera haber una nueva Constitución. Entonces, yo lo que quiero plantear con esto es que no hay que demonizar la palabra diálogo. Cuando nosotros hemos planteado como Partido Comunista en varias oportunidades que no nos gustan la política de los consensos, esta política entre cuatro paredes donde finalmente se terminaban poniendo por sobre las mayorías la opinión de las minorías porque no estaban los votos en el Congreso. Y eso fue una realidad durante muchos años. Pero cosa distinta es encontrar puntos de acuerdo con aquellos que quieren contribuir a las transformaciones. Diferentes son aquellos que no quieren contribuir y más bien quieren frenar las transformaciones. Y yo quiero hacer en eso una clara diferencia. Carol, sí, por a mí supuesto. me gustaría hacer un matiz con la Carol. Está de moda esto de los matices, además. Así que... Yo siento que finalmente el gobierno quiere impulsar su reforma a toda costa, y eso es lo que me preocupa. Porque, claro, la Carol nombra algunos grupos de interés, ¿no es cierto? Pero si uno se da cuenta en las reformas, finalmente
Cuando el Ministerio de Hacienda te planteaba que la reforma tributaria iba a ser pro inversión y pro crecimiento, y esa era su carta de presentación, y todos los técnicos decían lo contrario, y nosotros por eso votamos en contra de la reforma, hicimos una propuesta totalmente distinta, donde decíamos impuestos fijos el 30% y dejar afuera a las pymes. Pero la verdad que no hubo esa apertura al diálogo, solamente hubo apertura al diálogo cuando se necesitaban los votos. Y ahí es donde yo quiero marcar la diferencia, porque, ¿sabes qué? Cuando yo escucho a la Carol respecto del cambio a la Constitución, Amplitud está abierto a un cambio a la Constitución, pero quizás nuestras razones sean distintas. Mis razones son que la Constitución actual no representa a todos los chilenos. Porque es una Constitución hecha en dictadura. Y que al mismo tiempo es una Constitución que, de alguna manera, tutela la democracia. Le pone quórums a cosas que no creo que haya que ponerle quórums. Pero, para poder hacer una Constitución que represente a todos los chilenos, y no que se imponga una posición por sobre la otra, tenemos que buscar un buen mecanismo para que eso se produzca. Y en las actuales condiciones, la verdad que eso es muy difícil. Con un gobierno empujando las cosas como lo empuja este gobierno, yo veo difícil ese diálogo, a menos de que se produzca la situación de que realmente necesitan los votos. Yo creo que ese es el gran problema que está teniendo la política hoy día. La política no está abierta a una conversación para mejorar los proyectos. Está más bien por una cosa utilitaria de que consigue o no consigue los votos, o para imponer ideologías. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar a la ciudadanía, y este gobierno no lo está haciendo. Fernando. Tránsfugas, traidores, oportunistas. Te estoy nombrando, Joaquín, 3 adjetivos de los múltiples que les pusieron a ustedes cuando se salieron de la alianza. Señeros tipos que se llenan la boca con Twitter, los calificaron, a pesar de haber estado con ustedes en un montón de cosas, de prácticamente quinta columnista, y eso se hizo, y no solamente se hizo, sino que además se agravó todos los epítetos contra ustedes después de que llegaron a un acuerdo con el ministro del Interior que había en esa época, Rodrigo Peñalillo, para cambiar el sistema binominal y otorgar los votos para que eso pudiera darse. Ahí el diálogo nunca fue valorado. Jamás se valoró de que Amplitud tuviera un diálogo con el gobierno dentro de tu sector. Así fue. Porque en ese entonces, como era posible que efectivamente se cambiaran las cosas de raíz porque ustedes tenían los votos para aportarlo, el diálogo no existía, no debía darse, no debía funcionar. Y aquí es donde yo voy. ¿Qué tipo de diálogo es este que solamente es apreciado cuando el adversario no consigue lo que quiere? No es diálogo, no es diálogo al final del día. Lo que yo quiero tratar de plantear aquí, y esto es lo importante, es que lo que nos tiene que movilizar son los principios, son las ideas. ¿Cómo piensa Amplitud? Amplitud es oposición. Nosotros esperamos un partido que es oposición al actual gobierno. Pero creemos que las buenas políticas públicas tienen que valorarse como tal y tienen que refrendarse a favor en el Congreso. Y por eso votamos a favor de una política pública que profundizaba la democracia. Si haber cambiado el sistema binominal significa no seguir torciéndole la voluntad a los chilenos. Que el 64 no represente lo mismo que el 36% de los chilenos. Eso es cambiar y hacer un sistema más proporcional. Y una de las crisis que tiene hoy día la política de representatividad es porque los chilenos no sentían que este modelo o sistema electoral los representaba fielmente. Y respecto de por qué nosotros en otras materias hemos sido sumamente duros, es porque creemos, e insisto, nuestra política tiene que ver con generar un espacio que realmente sea liberal. Eso es lo que yo dije en este programa en algún minuto. ¿Por qué? Porque sentimos que desde la derecha hay gente que cree que hay una sola manera de vivir la vida en lo personal. Nosotros creemos que la gente tiene que desarrollar sus propios proyectos de vida. Eso es, o para eso debe estar la política pública. Y desde la izquierda creen que que el Estado maneja mejor el bolsillo de los chilenos. Nosotros no creemos eso. Nosotros lo que creemos hoy día es que tiene que haber mayor participación, mayor libertad, y esas son las cosas que van a hacer que Chile sea un país mucho más desarrollado que lo que es hoy día. Ese es nuestro planteamiento político en la actualidad. Mira, yo quisiera mencionar 2 cosas. Primero, que creo que con Joaquín, a pesar de estar en espacios distintos, nosotros somos un partido de oposición, efectivamente,
pero tenemos a veces más coincidencias y encuentro en algunos puntos que incluso algunas diferencias. Por lo O sea, menos podemos dialogar, exacto. si eso es lo y en que quiere materia, decir en la materia Karen. de Constitución, Joaquín dice, bueno, no queremos esta Constitución porque es una Constitución impuesta en una dictadura y porque es una Constitución que no representa a todos los chilenos. Efectivamente, y en ese punto nosotros coincidimos. Podemos tener a lo mejor diferencias respecto de cuáles son los mecanismos en los cuales tenemos que llevar adelante el cambio de esta nueva Constitución, y ahí algunos hemos sostenido que es la Asamblea Constituyente, y hemos ido más lejos todavía. Si el gobierno no quiere tomar una posición como gobierno respecto de cuál es el mecanismo, entonces consultémosle a los chilenos. Y esa es una idea que ha ido tomando cada vez más fuerza. De hecho, más de 60 parlamentarios firmaron un proyecto de ley que hoy está en el Congreso para hacer un plebiscito vinculante que le permita a la presidenta convocarlo con el acuerdo de la Cámara y de las dos cámaras, y con ello definir el mecanismo. Ahí hay una apuesta que es bastante concreta en torno a la nueva Constitución. Pero además yo quisiera hacer mención en torno a algo que plantea Joaquín, que ahí sí que tenemos una diferencia. Y él dice, los chilenos están descontentos por cómo se están haciendo las reformas, por las transformaciones que se están llevando a cabo. Yo la verdad es que creo que eso no es así. O sea, acá cuando, por ejemplo, y en esto hay que hacer una cuenta completa de las transformaciones que ha llevado este gobierno adelante. Cuando se aprobó el voto de los chilenos en el extranjero, hay una posición bastante positiva de la ciudadanía a favor de una medida que llevaba años esperando. Cuando se aprobó la reforma tributaria, es cierto que hubo una contracampaña, pero cuando uno lo explica, yo por ejemplo que me toca estar en mi territorio, yo hago parlamentos barriales en Independencia, en Recoleta, explicamos de qué se trata la reforma, la ciudadanía lo entiende y lo comparte, porque es insoportable que las empresas en este país hayan estado tantos años sin pagar los impuestos que correspondían y abusando de un subterfugio que era el FUT, que se implementó en un momento de crisis y que después ya no tenía ninguna razón de existencia. Cuando se habla del fin al lucro, el fin al copago, el fin a la selección como elementos que ya fueron aprobados, también hay un avance que es valorado por los estudiantes, que es valorado por aquellos que decían fin al lucro en la educación. La unión civil, el Ministerio de la Mujer, el cambio del sistema electoral, el que hayan ingresado reformas, porque, ojo, yo quiero plantear algo que aquí se ha puesto en discusión y que tiene que ver con que cómo siguen las reformas. Las reformas hoy día en su gran mayoría, exceptuando la nueva Constitución como uno de los ejes del programa, están ingresadas en el Parlamento. Por lo tanto, ahí hay una discusión que también aplica una responsabilidad a quienes están conduciendo esos debates. La reforma laboral está discutiéndose en la Cámara de Diputados. Esa lista que hiciste, que suena, si yo viniera de Noruega, diría, esta presidenta un cañón, o sea, mañana se reelige con 101%. La gente está feliz. Aquí, ¿qué crisis de qué tipo? Aquí cambio de gabinete ni pensar. Pero yo no vivo en Noruega, vivo aquí y la verdad es que no tiene mucha lógica o no tiene mucha coherencia con lo que está pasando, con el entusiasmo que yo me imagino que desde el punto de vista oficialista te comes también muchas verdades que te parecen lealtades. No calza entonces por qué este 62% de las elecciones se cayó a la mitad del apoyo de la presidenta. ¿Por qué tiene que ser un cambio de gabinete cambiándole el corazón al gobierno? No es que cambie dos ministros que andaban aquí o allá, cambia a su gente que la llevó a la moneda. Entonces, no me calza tu análisis con tu entusiasmo y con la realidad. Creo que en eso, efectivamente, Matías, tú lo dices. Claro, se han hecho cambios importantes que hay que decirlo. Yo creo que había una debilidad por parte del gobierno en relación a cómo comunicar transformaciones que yo estoy segura que la ciudadanía las hace bien, por un lado, digamos. Pero además, aquí hay algo que no podemos desconocer y que tiene que ver con que en este país, durante muchos años, y no es ahora, no es del año pasado, que se venía acumulando un descontento bastante grande. Y uno lo ve todos los días en cuestiones incluso más concretas. Por ejemplo, los chilenos se sienten estafados por el sistema de pensiones que tenemos. Y todos los días te lo dicen. Pero mi pregunta era otra. ¿Por qué este gobierno está asumido en pequeña interrupción? Sí, pues. Déjame terminar un poquito la idea. Mira, aquí hay un descontento que se viene acumulando por distintas cosas que tienen una bajada incluso más concreta. Un sistema de salud deficiente privatizado, un sistema de educación deficiente privatizado. Nos quedan 2 minutos. ¿A qué habla el descontento de la ciudadanía que se refleja en las encuestas? Es que es al revés. Y el descontento de la propia presidenta con su equipo porque lo cambia por completo. Sí, pero es que no está focalizado solo en la presidenta. Pero Carol, perdón. Joaquín, yo creo que es al revés de cómo lo plantea la Carol, porque en el fondo, cuando los chilenos solo conocían los titulares, la presidenta tenía un 62% de adhesión. Pero cuando los chilenos empezaron a conocer las verdaderas reformas, cuando hubo pedagogía, cuando hubo ese ejercicio que la Carol dice, los chilenos se mostraron y cambiaron de posición. Entonces,
Yo insisto, creo que el gobierno en esto está siendo muy tosudo. Porque llevar adelante una reforma. Que ese punto ya lo hiciste. Lo que no entiendo es cuál es la explicación de la Carol para la caída. No es que no tiene, si Carol tiene. Carol tiene. Pero no puede ser la explicación que la gente quiera saber si lo sabe. Lo que pasa es que la posición de Joaquín es precisamente la oposición que trata de alguna manera oportunistamente reforzar la idea de que en las transformaciones que se plantea este gobierno en el programa están las debilidades del gobierno. Yo creo que las debilidades... Por supuesto, es lo que dicen todos. Quiero conocer tu explicación a la caída de las encuestas puntualmente. Bueno, hay varios elementos. Aquí han ocurrido cosas complejas y no es solamente del gobierno, es el gobierno, es el Congreso, son las instituciones. El Congreso donde nosotros estamos también tiene una gran legitimidad por parte de la gente. Entonces, acá cuando hay una discusión respecto del descontento no se puede atribuir solamente al gobierno y particularmente en relación al gobierno. Todos sabemos que ocurrieron situaciones complejas. El caso Cabal, las situaciones de corrupción que se vieron durante el último tiempo también son elementos que están en discusión y que evidentemente han calado en la ciudadanía. El descontento es general, no es particular, y yo creo que hay que ser cuidadoso. Yo fíjate que a la pregunta, si me la hicieran a mí, me la hicieras a mí, yo respondería cara y raja. Yo creo que aquí hubo un estímulo que se plantó en un momento dado después de la reforma, pero las reformas se discuten y pueden estar mejores o peores, pero salieron. Y de repente llegó un estímulo que puso a las personas responsables a tomar la decisión, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la política, de si decir la verdad o no decir la verdad. Y decidieron no decir la verdad, la gran mayoría. Partiendo por miembros del Ejecutivo que acaba de ser modificado. Decidieron no decir la verdad, la gente lo notó, la gente se dio cuenta y los principios que se cacarean tanto en los discursos que si bien pueden a veces no ser suficientes para hacerse una idea, aquí no encontraron asidero en el caso del gobierno en que las personas que eran constantemente denostadas históricamente como usurpadoras de ex empresas del Estado fueran las que financiaban graciosamente la política y por lo tanto a la mentira se sumó la decepción. Y eso votó al gobierno con todas las... y el gobierno mantuvo a Llorrat, hombre, si ese y la reforma es parte de la fórmula. Y la reforma, perdón, y para terminar, tú diste 72 horas para que Llorrat renunciara o presentaban querella y ya pasaron las 72. No hemos dicho que presentábamos querella. Interpelación. No. Nosotros y no tenemos los votos para hacerlo. Porque no tenemos los votos para hacerlo y los pedimos. Y la gente de la izquierda, de la nueva mayoría, y la gente de la derecha, no quieren remover a Llorrat. Y esa es la verdad de la milanesa. Y cuando tú dices acá que los políticos no quieren hablar con la verdad, yo lo comparto, Fernando. Joaquín Godoy, Carol Cariola, diputados de la República, Amplitud, Partido Comunista, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, muchachos. Gracias a ustedes. Y los quiero invitar a ustedes a votar en nuestro sitio web tornecero.cl. Comparte la opinión del empresariado, que hoy dice a través de su presidente que la economía chilena pasa por un momento crítico.